nuestra última exposición en el Evangelio de Marcos pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, de forma compasiva, hizo el milagro incomparable de la multiplicación de los panes y los peces. Nuestro Señor tomó 5 panes y 2 peces de alguien que los tenía dentro de la multitud, y él, orando al Padre, se multiplicó aquella comida y se alimentó a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Había sido un milagro incomparable, hermanos, precedido de un acto de compasión incomparable, porque Jesús, en el momento en el que iba a descansar con sus discípulos, él se detiene al ver la multitud y, teniendo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, les enseña, les predica, se toma el tiempo para pastorearles. Pero, hermanos, lo que quedó grabado en el corazón de aquella multitud fue, sin lugar a dudas, el milagro de la multiplicación. Los panes y los peces habían sido multiplicados y por supuesto, hermanos, un milagro de este calibre no puede pasar desapercibido. Es algo incomparable. Si usted logra en algún momento ver un milagro así, yo estoy seguro que usted va a quedarse espantado, anonadado, estupefacto. Hermanos, la multitud tendría que haber respondido de alguna forma. La multitud, al ver el milagro, no se tuvo que haber quedado pasmada, sino que tuvieron que responder de alguna manera. Y respondieron, tuvieron una respuesta. Y eso nos lleva a nuestra primera escena de hoy. Yo he dividido este relato de hoy en 3 escenas diferentes. Veamos la primera escena, que se titula Escapando de la multitud eufórica. Escapando de la multitud eufórica. Dice el verso 45 y 46: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos inicia este nuevo relato con las palabras: inmediatamente Jesús sacó de allí a sus discípulos. Esa es la manera en que está en el original. Enseguida, inmediatamente. Usted recordará que cuando iniciamos la serie de Marcos, yo les dije que Marcos utiliza constantemente la palabra inmediatamente, o traducida como enseguida, porque es un relato rápido, es un relato de una sucesión tras otra, un acontecimiento tras otro. Y él inicia este nuevo relato con esa palabra, inmediatamente. Jesús saca de allí a sus discípulos. Sí, hermano, el mismo Señor Jesucristo, que compasivamente los había alimentado algunos minutos atrás, el mismo Señor Jesucristo que hasta hace algunos momentos los veía como ovejas sin pastor, a las cuales había que enseñarles la palabra, ahora ese mismo Jesús saca a sus discípulos de allí. Inmediatamente, ya es momento, vámonos de aquí. Así que, hermanos, nosotros podemos inferir en esta historia que algo grave ocurrió después de la alimentación milagrosa. Marcos no nos cuenta qué pasó, pero Jesús quiso salir inmediatamente de allí. Y aunque Marcos no nos lo cuenta, de nuevo le digo, por la naturaleza rápida de su relato, Juan sí lo cuenta. Y creo que hacemos bien, valdría la pena detenernos para ver qué fue lo que pasó. Veamos lo que ocurrió después de la alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, verso 14 al 15, dice: aquellos hombres, ¿qué hombres? La multitud que había sido alimentada, la multitud que había gozado de los panes y los peces, la multitud que vio el milagro. Dice: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, note, esto es importante, y hacerle rey, la multitud quería venir a hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. La multitud, después del milagro, quería tomar a Jesús por la fuerza para convertirlo en rey. Lo sitúo en el contexto. Los judíos llevaban aproximadamente como 75 años bajo el yugo opresor de los romanos, y antes
de eso de los griegos, y antes de eso de los persas, y antes de eso de los babilonios. Así que llevaban muchos años bajo un yugo opresor, y ellos esperaban a un Mesías victorioso, triunfante, un Mesías agresivo, poderoso, un Mesías que les hiciera milagros como estos, milagros sobrenaturales. Esperaban a un Mesías montado en un caballo blanco, triunfante, para vencer a todo gobierno humano. Por eso es que ellos querían hacerle, ¿qué cosa, hermanos? Rey. Sencillo. Pero, hermanos, esto es justamente lo opuesto de lo que Jesús venía a hacer. Era justamente lo opuesto de lo que él quería que ocurriera. Él no quería ser hecho rey. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir por los pecadores. Como ha dicho un comentarista bíblico, y me gustó mucho esta frase, dice: la multitud buscaba un Mesías con un reino terrenal que les mantuviera lleno el estómago sin mucho esfuerzo. Otra vez, la multitud buscaba un Mesías con un reino terrenal que les mantuviera lleno el estómago sin mucho esfuerzo. Ellos querían un gobierno socialista donde todas sus necesidades momentáneas estuvieran suplidas. Pero, hermanos, ese no era el reino que Jesús vino a establecer. Él vino a establecer un reino celestial, espiritual, eterno, cuyo punto de acción no se situaba en el palacio real encima de un trono. El punto de acción de Jesús es el corazón. Su señorío actuaría sobre corazones de personas que se rindieran a Él como su Señor y Salvador. Ese es el reino de Cristo. Cristo no quería ser hecho rey físicamente, porque su reino permanecería por los siglos eternos en el corazón de todos nosotros, de su iglesia. Así que, en medio de uno de los momentos que podrían parecer de lo más determinante para su ministerio, a los ojos de cualquier líder moderno, usted piense por un momento, piense en esa estampa. Jesús ya lleva algún tiempo en su ministerio. Él ha estado obrando de una forma, de una manera, ha estado predicando la palabra, y en medio de esto la multitud quiere hacerlo rey. Eso podría ser, a los ojos de cualquier líder moderno, uno de los mejores momentos de su historia. Pero en medio de ese momento, Jesús decide emprender una salida dramática. Jesús no quiere un reino físico. Jesús no quiere un trono físico. Jesús no quiere ocupar un palacio nacional. Jesús quiere una iglesia que le ame, que se rinda y que obedezca a sus mandamientos. Marcos nos dice que entonces Jesús inmediatamente, y puede notar usted el texto, dice enseguida, inmediatamente, mire la palabra que usa, hizo a sus discípulos subir a la barca para ir hacia la otra ribera. Hermanos, literalmente la palabra que utiliza Marcos aquí cuando dice hizo a sus discípulos, esa palabra es literalmente que Jesús obligó a sus discípulos. No es como vámonos, a ver, métanse a la barca. No, ustedes, vámonos, ya, ahora, vámonos de aquí. Literalmente la palabra es obligó a sus discípulos a irse. La pregunta es ¿por qué? A mí me llama mucho la atención, especialmente ver momentos de actuación en la vida ministerial de Jesús como este. ¿Qué han de haber pensado sus discípulos? Bueno, ¿no se supone que Él va a ser el rey, el Mesías? ¿No se supone que su mensaje es tan claro como arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo es que ahora nos está sacando de aquí? Piénselo, hermano, piénselo por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús obliga a sus discípulos a salir de allí inmediatamente? Bueno, en primer lugar, hermanos, Jesús, y no se pierda de esto, por favor, porque a veces nosotros podemos, sin querer queriendo, caer en este error. Jesús sabía que sus discípulos no estaban libres de esperanzas mesiánicas erróneas. Al igual que la iglesia de hoy no está libre de esperanzas mesiánicas erróneas. Incluso ellos seguían siendo del pensamiento erróneo aún después de la misma resurrección. Mire lo que dice en Hechos capítulo 1 verso 6.
Jesús ha resucitado, Jesús está con sus discípulos, Jesús está a punto de ascender al cielo, y mira la pregunta más increíble que sus discípulos pueden hacer: Maestro, ¿establecerás tu reino en este tiempo? Todavía no lo han entendido. Ellos todavía no lo han entendido. Y aquí Jesús ya resucitó. Aquí Jesús ya mostró con poder y gloria que su reino no es de esta tierra. Pero ellos no lo han entendido. Para Jesús, hermanos, estaba claro que no convenía que sus discípulos fueran influenciados por el clamor de la multitud. La multitud queriendo hacerle rey, los discípulos deseosos de que él fuera el rey. Una usted de esas dos cosas, una convicción errónea y un impulso erróneo, pueden producir cosas erróneas. Hermanos, los 12 no estaban listos todavía para enfrentar este tipo de prueba, porque sus ideas del reino de Dios eran demasiado nacionalistas y políticas. Y esas no son las ideas de Cristo. Hermano, permítame llevarle al final de la historia. En el final de la historia, Cristo triunfa, reina, y eso se encarga todo Apocalipsis de mostrarnos esa realidad. Jesús gana. El final de la historia no es que un rey se enfrenta contra Jesús para ver quién puede más en un pulso. Jesús gana. Jesús vence contra todo reino, contra toda autoridad, contra todo imperio, contra toda potestad. Todo enemigo quedará bajo sus pies. Hermanos, así que nosotros no debemos estar pensando de una forma nacionalista o política, sino en un reino eterno, triunfante y vencedor, que al final de la historia ganará. Pero en segundo lugar, hermanos, y yo creo que aquí está el énfasis de este relato. Jesús quería enseñarles una lección de fe. Jesús quería enseñarles una lección de fe. Sus discípulos estaban a punto de perder al maestro. Jesús estaba a punto de irse. Él estaba a punto de pasar por la muerte, y después de la muerte él iba a ascender a los cielos. Y Jesús quería preparar a sus discípulos para la obra que les esperaba cuando él ya no estuviera con ellos. Hermano, yo quiero que piensen esto. Los discípulos acaban de completar una misión muy exitosa. Hace algunas semanas vimos eso. Los discípulos fueron enviados por Cristo a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, y ellos vienen con gran gozo, con gran algarabía, porque todo lo que Jesús les mandó a hacer, ellos lo hicieron con gran poder. Ellos estaban aquí, ¿sí? Estaban aquí. Después han visto cómo Jesús y ellos también han sanado enfermos, han predicado con autoridad milagrosamente el evangelio. También han visto cómo Jesús ha hecho un milagro de multiplicación de panes y peces y ha alimentado a más de 5,000 personas. Ellos están aquí, hermanos. Ellos se encuentran en una cumbre espiritual. Se encuentran en un monte, en lo alto del monte. Y hermanos, esto es muy peligroso en sí mismo. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? ¿No se supone que siempre debemos estar arriba y bien y llenos de fe? Sí, hermano, pero es fácil tener fe cuando todo va bien. ¿No es cierto? Es fácil tener fe cuando el maestro al que tú dices predicar, que es el rey, acaba de multiplicar los panes y los peces. Es fácil tener fe cuando nosotros, enviados por el maestro para predicar el evangelio, hacemos milagros. Por nuestra mano se sanan personas. Es fácil mantenernos firmes en nuestro llamado cuando las cosas parecen viento en popa. Es fácil decir que Dios es soberano cuando nos encontramos en una cumbre espiritual. ¿Es fácil? Es fácil decir Dios gobierna cuando todo te va bien, normal. Cuando tienes un buen sueldo, cuando tienes un buen trabajo, cuando todo en tu familia va color de rosas, cuando tus hijos son más espirituales que el apóstol Pablo. Cuando eso ocurre, tú estás en una cumbre espiritual y es fácil permanecer firmes en Cristo cuando eso pasa. Es fácil. Pero no es tan fácil mantenerse en una cumbre espiritual cuando estamos rodeados de tormentas y de dificultades. Y hermanos, Cristo quiere enseñarle a sus discípulos una lección importante, porque la realidad
es que las tormentas y las dificultades para el cristiano van a ser más comunes de lo que parece. Es parte del camino, es parte del proceso, es parte de nuestro caminar. Así que nuestro Señor Jesucristo los obliga a subir a la barca de forma inmediata. Y luego se despide de ellos y se despide rápidamente, dice el texto, de la multitud, y sube al monte ¿a qué, hermanos? A orar. ¿Por qué sube al monte a orar, hermano? Porque Él sabe la condición que sus discípulos o la tormenta o la dificultad que sus discípulos están a punto de enfrentar, y Él quiere pedir gracia para ellos, porque Él es el intercesor. Él intercede por nosotros delante del Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Justo en ese momento se desencadena un terrible acontecimiento que nos lleva a nuestra segunda escena del día de hoy. Los discípulos solos, pero acompañados en alta mar. Los discípulos solos, pero acompañados en alta mar. Veamos nuevamente el verso 47 y 48. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Hermanos, bien entrada la noche, los discípulos ya se encuentran lejos de la orilla. Que en Juan se encuentra el relato paralelo aquí a Marcos. Juan nos dice que ellos se encontraban a aproximadamente 25 o 30 estadios de separación de la orilla. Por favor, a partir de aquí no se pierda, porque en estos datos hay cosas muy importantes. Ellos estaban a 25 o 30 estadios de la orilla, lo que representa un poquito más de 5 kilómetros de distancia. Imagínense, 5 kilómetros, entre 5 y 5.5 kilómetros de distancia. Pero además, Juan nos dice que se levantó el mar con gran viento que soplaba contra ellos. Así que ellos estaban allí, en medio del mar. Todavía les hacía falta por lo menos la mitad para cruzar al otro lado. Estaban remando de forma contraria. Los vientos el mar se levanta con gran viento contra ellos. Y en medio de la noche, y yo quiero que usted piense a oscuras, no es como ahora. Usted, por ejemplo, se va al lago de Panajachel y usted notará que en la orilla del lago alrededor hay luces encendidas. En aquel tiempo no. En aquel tiempo habían candelas, y las candelas pues no brillan tanto como las luces, las lámparas. Los barcos generalmente no iban iluminados, así que ellos están en medio de la noche, a oscuras, en la penumbra. Era también cerca, nos dice Marcos, de la cuarta vigilia de la noche. Eso significa que probablemente ellos estaban entre las 5 o las 6 de la mañana. ¿Me sigue, hermano? Repito de nuevo: a poco más de 5 kilómetros de la orilla, a oscuras, el mar impetuoso pega contra ellos, las olas se levantan, el viento sopla, aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana. Así que ellos llevaban más o menos como 6 horas remando contra el viento, con gran fatiga. 6 horas remando. Hermano, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué Jesús permitió que ellos pasaran 6 horas remando contra el viento en alta mar? En 6 horas ellos bien podrían haber cruzado todo el mar, ida y vuelta varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo permitió? Porque a veces el Señor permite que esos acontecimientos tormentosos ocurran en nuestra vida para Él revelarse y exhibirse a nosotros como el gran Dios de gloria. Ellos estaban remando con gran fatiga. La palabra que usa Marcos literalmente implica que ellos estaban siendo, y me llamó mucho la atención al estudiar el texto, porque cuando dice que remaban con gran fatiga, la palabra literalmente es que estaban torturados por el mar. Cuando nosotros vemos en algún otro relato en las escrituras que alguien fue torturado, es la misma palabra que usa Marcos aquí, con gran fatiga.
Ellos estaban siendo torturados por el mar, estaban teniendo una gran aflicción porque los vientos eran contrarios. Pero hermanos, oscuridad, penumbra, vientos, mar contra la barca, 6 horas remando a 5 kilómetros de la orilla. Pero hay algo más aterrador todavía, porque a diferencia de la última vez que tuvieron que enfrentar una terrible tormenta, en esta ocasión Jesús no estaba con ellos. Ellos ya habían enfrentado una tormenta, y en medio de la tormenta, ¿qué fue lo que ellos hicieron cuando todo estaba mal? ¿Qué fue lo que hicieron? Despertar a Jesús. Pero ¿y ahora? Jesús no está. De hecho, nuestro texto lo deja sumamente claro. En nuestro texto dice que Jesús se quedó solo en tierra. ¿Se da cuenta? El texto dice y él solo en tierra. O sea, el texto nos quiere dejar claro que Jesús, a propósito, no estaba allí con ellos. Hermanos, cada nueva experiencia de prueba nos va a exigir más fe y más valentía que la prueba anterior. Si en la prueba anterior Jesús estaba visiblemente en la barca, en esta prueba ellos tuvieron que enfrentar la tormenta sin Jesús en la barca. En la experiencia de la primera tormenta, los discípulos tenían a Jesús con ellos en el barco, pero en esta ocasión Él estaba en el monte orando. Jesús estaba enseñándoles a vivir por fe. Repito de nuevo esto, porque este es el énfasis de esta historia, hermanos. Jesús estaba enseñándoles a vivir por fe, a tener toda su confianza en Él, aunque ellos no pudieran verle, a poner toda su atención en Jesús, aunque Jesús no estuviera visiblemente en medio de ellos. Y hermanos, a veces el Señor también utiliza momentos de tormenta en nuestras vidas para enseñarnos ese tipo de confianza en Él. Momentos donde aparentemente estamos solos, momentos donde aparentemente no vemos la grandeza de Dios obrando en medio nuestro, momentos donde decimos: Señor, no te veo, pero debemos poner toda nuestra confianza en Él. ¿Me sigue, hermano? Momentos donde aparentemente estamos solos, pero como dice el título de este enunciado, solos pero acompañados. Porque es curioso que nuestro texto dice que ellos estaban como a ¿cuántos kilómetros de distancia, hermanos? Como a 5 kilómetros. ¿Y estaban a plena luz del día o estaban en oscuridad? Bien, cuando usted está en la oscuridad, ¿usted logra ver en oscuro a un objeto que está a 5 kilómetros? Bueno, pues Jesús estaba en el monte orando, y nuestro texto dice que Él los estaba viendo. ¿Se da cuenta del texto? Él los estaba viendo, viéndoles remar con gran fatiga. Hermano, nada escapa de la mirada de nuestro soberano y glorioso Señor. Nada se escapa de su mirada. Él sabe todo, Él controla todo, y Él siempre está al cuidado de los suyos. Repito de nuevo eso, hermanos. Él sabe todo, Él controla todo, y Él siempre está al cuidado de los suyos. Hermanos, en este texto nosotros podemos ver que Jesús es Dios una y otra vez. Es Dios porque Él soberanamente e incomparablemente estaba al cuidado de sus discípulos de una forma no posible por el ser humano. Usted no puede. Y aunque usted lograra tener una vista de halcón para poder ver a un objeto en la oscuridad a 5 kilómetros de distancia, de todas maneras usted no podría ver sus rostros fatigados, como dice el texto. Pero Jesús sí, porque Él es Dios, y como Dios, Él sabe todo, Él controla todo, y Él siempre está al cuidado de los suyos. Es por eso que Él dice en Juan capítulo 10: ninguna de mis ovejas será arrebatada de mi mano. Así que, hermano, puede parecer que a veces estemos solos en medio de la tormenta, en medio de las tormentas de este mundo. Puede parecer que estemos angustiadamente solos, pero Él está con nosotros. Él siempre guarda a su iglesia,
y sus ovejas jamás serán removidas de sus tiernas manos. ¿Acaso deberíamos preocuparnos de alguna forma si sabemos que Dios es así? Que nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder. No deberíamos angustiarnos, no deberíamos preocuparnos por nada de lo que acontezca. En medio de nuestra historia, hermanos, de pronto, después de ver todo lo que les está ocurriendo, nuestro Señor de pronto se acerca a sus discípulos. ¿Vamos bien en nuestra historia? Ahora yo quiero hacer una pausa en esto para pedirles, por favor, nuevamente, que no le quitemos mérito a lo glorioso que hay detrás de cada cosa que hace Jesús. A veces, hermanos, yo he dicho esto ya con anterioridad, lo vuelvo a repetir de nuevo, pero a veces, por causa de la familiaridad que tenemos con las historias bíblicas, nosotros le quitamos a Jesús lo sobrenatural, le quitamos lo glorioso, le quitamos lo majestuoso, le quitamos lo divino. Jesús caminó sobre las aguas. Hermanos, Cristo caminó sobre las aguas durante más de 5 kilómetros en medio de las olas. Los vientos embravecidos chocaban contra la barca y Jesús caminó durante más de 5 kilómetros sobre las olas. Para algunos de nosotros nos es difícil caminar 5 kilómetros en tierra, sobre las olas, con tempestad, en medio de alta mar. Y hermanos, esto es importante porque hubiera sido una increíble hazaña humana que Cristo se acercara a ellos nadando 5 kilómetros. Hubiera sido una increíble hazaña humana. De hecho, es increíble ver cómo los atletas en las Olimpiadas nadan de un lado a otro, aquellos que tienen grandes distancias por nadar. Es increíble, pero sigue siendo eso, una increíble hazaña humana. Con entrenamiento, con ejercicio y con esfuerzo usted podría lograrlo. 5 kilómetros nadando. Es difícil, pero hubiera sido posible para un ser humano. Pero hermanos, Jesús no llegó nadando, Jesús llegó caminando. Caminando. No le pierda el impulso glorioso que cada una de las historias nos da. Jesús no nadó, caminó sobre las aguas. Jesús demostró su señorío y su divinidad sobrenatural. Jesús hizo un despliegue de gloria. Multiplicación de 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. E inmediatamente después de eso hace un despliegue de soberanía y gloria al caminar, no nadar, caminar sobre las aguas. Jesús se mostró aquella madrugada como Dios, Dios mismo en medio de ellos, aquel que tiene el poder para caminar sobre las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús tiene el poder para caminar sobre las aguas? Porque los elementos naturales e incluso las leyes físicas se someten a su señorío. No, vamos a explicar una forma racional. Hay un grupo de personas liberales, se llama teología liberal, que está tratando de quitarle todo lo maravilloso a las escrituras. Al toparse con uno de estos casos, ellos caen en la razón y dicen: la pura razón debe defender esta realidad. Así que ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, no sabemos. Quizá Jesús no caminó realmente, sino que tomó un barquito e iba de pie. Hermanos, Jesús caminó sobre las aguas tempestuosas porque Él es Dios y los elementos se someten a su señorío. Su voz es la que creó el agua. Su voz es la que dijo al agua: hasta aquí te paras y no pasas de aquí. Estoy citando el Génesis. ¿Recuerda usted Génesis capítulo 1? Cuando Jehová Dios dijo, y Jehová Dios volvió a decir, y Jehová Dios dijo. Allí estaba el Señor. Juan capítulo 1 lo dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha existido fue hecho. Así que allí estaba Jesús en la creación, creándolo todo. Por lo tanto, ahora los vientos, el mar, las aguas, todo hace silencio delante de su voz. Hermanos, Él es Dios y todo se somete a su señorío.
Cuando llegó a donde sus discípulos estaban, verso 49 y 50, pasa algo también increíble. Dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Los discípulos pensaron que aquella figura misteriosa no podía ser un hombre verdadero, porque un ser humano no puede caminar sobre las aguas. Es imposible. Un ser humano no camina sobre las aguas. Así que ellos, sobrecogidos de miedo, pensaron que lo que estaban viendo sus ojos era un fantasma. ¿Me sigue, hermano? ¿Me sigue, hermano? ¿Sabe? Hay un sentimiento instintivo en todos nosotros que nos hace retroceder ante todo lo que parezca pertenecer a otro mundo. Hay un instinto en nuestro corazón de huida frente a todo aquello que parezca magnánimo, grande, incomparable. Y eso fue lo que ellos pensaron. Pero además, ellos no solamente huyeron por ese instinto natural que tenemos, sino, por supuesto, por lo que parece ser también un pensamiento supersticioso y místico. Hermanos, los fantasmas no existen. No existen los fantasmas. Pero ellos tuvieron un momento supersticioso, porque en el pueblo de Israel ya se decían cosas de este estilo: que los fantasmas, que los fantasmas. En todo caso, existen demonios quizá que turban a las personas, pero qué pequeña era la fe de los 12. Ellos acaban de ver cómo Jesús multiplica los panes y los peces de una manera sobrenatural, y ahora están mirando a su Señor y Salvador con gran poder y gloria, caminando sobre las aguas, pero ellos creen que lo que está frente a sus ojos es un infernal espectro que andaba rondando por allí. De nuevo, qué pequeña era la fe de los 12. Qué pequeña era la fe de los 12. Nuestro texto literalmente dice, y volvamos a nuestro texto, dice que ellos, cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¡Oh! ¿Qué es eso? No, eso no es. Literalmente, la palabra que usa Marcos en el original es que chillaron de terror. Esa es la palabra, literal, chillar. Ellos chillaron como chilla un perro cuando le metes una patada. En palabras más sencillas, ellos estaban muertos de miedo, aterrorizados. Ellos estaban turbados. No sabían qué estaba pasando. Así que aquí tenemos a un grupo de hombres fuertemente conmocionados, que en medio de la oscuridad y la tormenta lanzan un fuerte y frenético grito de terror y miedo, porque un espectro intenta perseguirles con fines maléficos. De nuevo, qué pequeña era la fe de los 12. La pregunta es: ¿hubiéramos sido nosotros iguales o diferentes? Iguales, exactamente iguales. Pero entonces, y es interesante porque, a diferencia de Mateo, Marcos no cuenta que Pedro le haya dicho a Jesús. ¿Se recuerda esa escena, no? Pedro le dice: Señor, si eres tú el que viene caminando, ordena que yo también vaya hacia ti caminando. Y él se baja de la barca y empieza a caminar, y después se hunde, y hombre de poca fe, le dice Cristo, lo rescata y lo devuelve a la barca. Esa escena no está en nuestro relato en Marcos, y no vamos a entrar en ella en detalles, aunque lo curioso es que muchos comentaristas bíblicos dicen que Marcos simplemente fue un secretario de Pedro. Así que ¿por qué Pedro omitió esta parte? Bueno, hay personas que dicen que quizá fue por vergüenza. Hay un comentarista bíblico que me gustó mucho, que él dice que lo más seguro es que Pedro omitió esta parte porque él no quería señalar hacia sí mismo, sino apuntar hacia Jesús. Y es lo que yo creo. Pedro quería en el relato no contar que él había caminado sobre las aguas, porque hermano, él se hundió, pero él es la única persona que caminó sobre las aguas.
Así que no hay que quitarle mérito tampoco a eso. Pero él no quería apuntarse a sí mismo, él quería apuntar hacia Cristo. Y es por eso que en nuestro relato dice el verso 50, la segunda parte, la parte B, dice: enseguida habló con ellos, Jesús habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, Jesús le dice exactamente a sus discípulos lo que ellos deben saber para que todo temor se disipe. Jesús les dice a sus discípulos todo lo que ellos deben saber para que ellos estén seguros en medio de ese momento. 3 frases: tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, la primera frase que dice tened ánimo es una frase que cada vez que la vemos en el Nuevo Testamento siempre son palabras usadas por Jesús. Coincidentemente, nunca otro autor utiliza estas palabras de parte de sí mismo. Siempre son palabras de Cristo para exhortar o alentar a los que están cerca de Él. Tengan ánimo, cobren ánimo. Y no se trata de una recomendación. La frase está en una voz imperativa. Es un mandato, es un llamado divino, es un mandato divino a la valentía. Es un llamado imperativo a la valentía. Jesús les estaba diciendo: sean valientes, hombre, sean valientes. Y por favor, váyase conmigo en esto que voy a hacer ahora por un momento. Primera frase, es un llamado, un mandato imperativo: sean valientes. Pero hay una tercera frase que dice: no temáis, tened ánimo, no temáis. Y el no temáis también es un mandato imperativo, es tan imperativo, es una voz de mandato para dejar la actitud de cobardía y de incredulidad que los discípulos estaban teniendo y que empezaran a tener fe. Eso es lo que implica esta frase. Por lo tanto, Jesús les estaba diciendo, en otras palabras: sean valientes, tengan fe. Ahora bien, hermanos, estas 2 frases suelen ser muy utilizadas por el mundo de hoy, ¿no es cierto? De hecho, están de moda en muchos púlpitos modernos. Valentía, tener fe, tenga usted fe. Está muy de moda. Es el speech, es el discurso popular que hoy muchas iglesias tienen, muchos púlpitos tienen. De hecho, son frases motivacionales. Todo el tiempo, motivación, y motivación barata y humanista. Tú puedes, ánimo, no tengas miedo, sé valiente, eres un león, ten fe, vas a lograr grandes cosas. Hasta tiemblan, hermanos, cuando dicen esa frase. Pero, hermanos, esta primera frase, tened ánimo, y la tercera frase, no temáis, son estériles si les quitamos la segunda frase. Porque Jesús dijo en medio de todo: yo soy. En otras palabras, Jesús les está diciendo: miren, no es un fantasma el que camina sobre el agua, no es un espectro. Tengan ánimo, tengan fe, porque el Maestro en persona, el mismo que los ha elegido a ustedes para ser sus discípulos, el mismo que los ha guiado paso a paso en la vida, el mismo que les ha dado tantas pruebas de su poder y su amor, está ahora en medio de vosotros. Y, hermanos, ese es el punto de esta historia. Hermanos, sí, debemos animarnos, sí, debemos ser valientes, sí, debemos debemos tener fe, pero no por nosotros, sino porque Él está con nosotros, porque Él nos guía, porque Él está en medio nuestro, porque su gracia nos lleva y nos empuja, hermanos. Escucha bien esto: Cristo debe ser el ánimo, la paz, el gozo y la valentía que el cristiano tiene aún en medio de las dificultades. Cristo y solo Cristo. Palabras como ánimo, no temas, sé valiente, ten fe, son simples frases motivacionales, son vacías. Si nosotros desconectamos todo esto, lo desconectamos del señorío de Cristo y de su gobierno en nuestras vidas, todo esto no tiene sentido. Vamos, anímate por ti mismo, sé valiente por ti mismo, ten fe. ¿Fe en qué, hermano? Eso está vacío.
No tiene sentido si yo desconecto el señorío de Cristo y su gobierno de nuestras vidas, si yo lo desconecto de esos imperativos de estar animado, de tener gozo y de tener alegría. Hermano, ¿cómo puede tener alguien gozo frente a la muerte? Si no es porque sabe que al cerrar sus ojos se encontrará delante de Cristo. ¿Cómo puede alguien tener gozo en medio de la tribulación de la vida si no es porque sabe que allí, aunque no lo vea, allí está su maestro guiándole? ¿Cómo puede una persona tener gozo y alegría en medio de la tribulación y de la angustia si no es sabiendo que Jesús está orquestando todo para su gloria y para el bien de sus hijos? Así que, hermanos, tengamos ánimo, no temamos, porque Cristo está en medio nuestro. Cuando Jesús pronunció esas palabras, tal vez dejó momentáneamente aturdidos a sus discípulos. Quizá ellos se quedaron pasmados por un momento, pero el aturdimiento inicial dio paso a la sorpresa jubilosa. Ellos empezaron a alegrarse, especialmente cuando Él subió a la barca. Muy especialmente. Dice el verso 51, y subió a ellos en la barca. ¿Y qué pasó inmediatamente? Se calmó el viento. Hermanos, otro gran milagro. Y de verdad, no hagamos chiquitos los milagros de Cristo. Él caminó sobre las aguas 5 kilómetros. Llegó a donde estaban ellos. Y cuando llegó, se sube a la barca. ¿Y qué pasa? Se calma el viento. Pero en medio de esta circunstancia hay un gran problema. Y el problema es que al final de este hecho maravilloso, y aún después de contemplar milagro tras milagro, y ver la gloria estrepitosa de Cristo manifestada frente a sus ojos, ellos no estaban completamente maravillados por la majestad de Cristo. Ellos no estaban maravillados por la majestad de Cristo. ¿Por qué estaban maravillados? Dice nuestro texto, dice versos 51 y 52. Y ellos se asombraron en gran manera. Cuando vino Jesús caminando, les dijo: no teman, sean valientes, tengan fe, yo estoy con ustedes. Y se sube a la barca, se calma el viento. Ellos se asombran en gran manera y se maravillan. ¿Por qué? ¿Por qué se maravillaron? Porque aún no habían entendido lo de los panes. La Nueva Biblia de las Américas dice que sus mentes estaban embotadas. Ellos estaban tan aturdidos por lo que estaban viendo que no daban crédito. La Reina Valera lo dice con estas palabras: por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermanos, los discípulos que han visto a Jesús curar enfermos, expulsar demonios y resucitar muertos, los discípulos que han sido testigos de la autoridad divina de Jesús al alimentar a la multitud con un puñado de panes y peces, los discípulos que han visto a Jesús caminar sobre las aguas, a estas alturas su fe debería ser fuerte, vibrante. Ellos deberían estar en una posición elevada de fe, pero ellos estaban en una cima espiritual porque ellos contemplaban circunstancias de victoria, y eso no es fe. Fe no es contemplar circunstancias de victoria, que todo te vaya bien, no. Fe es aún estar en el peor de los escenarios y confiando en aquel que está contigo. Por lo tanto, ellos respondieron con temor y con incredulidad. En el relato que no aparece en Marcos, cuando Pedro se hunde en el agua, Jesús lo toma de la mano, lo levanta y le dice: ay, Pedro de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la esencia de este relato. Ellos, en vez de responder con fe, con una fe fuerte, vibrante, ellos tenían una fe débil, desnutrida. Los discípulos fallaron la prueba porque no tuvieron la visión espiritual ni los corazones receptivos que deben tener. Después de todo, hermanos, si Jesús podía multiplicar panes y peces a su antojo, si Jesús podía sanar a cualquiera que tocaba, que ponía su mano para tocar, de seguro podía protegerlos de la tormenta aún sin estar con ellos en la barca. Pero sus mentes estaban embotadas, estaban endurecidos. Hermano, por favor, detente en esta reflexión que voy a hacerte esta mañana. Por favor, tengamos cuidado, porque aún un discípulo de Jesús
puede tener un corazón duro de incredulidad. Repito, aún un discípulo de Jesús que puede caminar con Él y que puede conocerle, a un discípulo de Jesús, puede llegar a tener un corazón duro de incredulidad al no entender las lecciones que Cristo le da en la vida. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué yo estoy enfrentando esta situación que tengo? Y eres un discípulo, pero tienes incredulidad, tienes un corazón duro, eres incrédulo. Estás, en vez de confiando en el propósito de Dios, aunque por vida o por muerte, que Dios cumpla su propósito en ti. Hermano, necesitamos corazones no de incredulidad, sino corazones de fe, que apunten con ojos a Cristo. Y de verdad quiera el Señor que podamos descansar en nuestro Señor con fe, que podamos gozarnos en Él con alegría, que no haya en este lugar personas que tengan corazones duros de incredulidad, que aun viendo no logren ver lo glorioso que es nuestro Señor. Porque, hermano, aun si nos tocara morir el día de hoy, Cristo seguiría siendo glorioso. Aun si nos tocara enfrentar la enfermedad más terrible del mundo, Él sigue siendo glorioso. Aun si nos tocara no ser de los alimentados por los panes y los peces, sino ser de los que tienen escasez, aún así Cristo seguiría siendo glorioso. Finalmente, en estos versículos vemos un maravilloso símbolo de la situación de todos los creyentes entre la primera y la segunda venida de Cristo. Hermanos, así como los discípulos, ahora nosotros también somos llevados de un lado a otro por las tormentas de este mundo y no disfrutamos de la presencia visible de nuestro Señor. El mundo nos golpea, el mundo embate contra nosotros, hay circunstancias problemáticas. Hermanos, esto es una frase que yo suelo repetir: somos pecadores que viven junto a pecadores en un mundo caído. Y en este mundo caído habrán consecuencias, dificultades, tribulaciones, enfermedades, dolores, problemas, siempre. Pero esas tormentas de la vida no significa que Cristo no esté con nosotros. Él sigue estando con su iglesia. Él ha prometido estar con su iglesia. Y las puertas del Hades no van a triunfar por sobre la iglesia. De la misma manera como los discípulos, nosotros algún día veremos a nuestro Señor cara a cara de nuevo. Algún día nuestro Señor Jesucristo vendrá y nos dirá finalmente, al final de la historia: no temáis, yo soy, tened fe. Algún día al final de la historia le veremos tal cual es. Quizá estemos en una situación extrema cuando Él vuelva, así como los discípulos. Quizá la tormenta ya esté en un punto máximo. Y hermanos, estoy hablando de tormentas visibles, como podría ser ideologías de género que se están metiendo en nuestra cultura. Estoy hablando de tormentas como, por ejemplo, el hecho de que las familias se están descomponiendo. En vez de unificarse sobre las bases cristianas, cada quien hace lo que quiere, vive como quiere, actúa de la forma que quiere. Hermanos, estamos enfrentando tormentas donde los padres están abandonando sus roles, donde las madres abandonadas por sus esposos están teniendo que hacer algo para lo cual no fueron diseñadas, porque el diseño es para que el hombre sea cabeza del hogar. Estamos cambiando totalmente lo que Dios ha establecido en su palabra. Estamos rodeados de tormentas. Las tormentas son fuertes, pegan constantemente contra la barca. Y seguramente cuando venga Cristo nos encontraremos en una situación extrema, muy extrema. De la misma manera, de la misma forma que los discípulos, al final de la historia veremos todas las cosas cambiar para mejor cuando el Señor venga. Cuando Él se suba a la barca de la iglesia en el día final, y cuando Él pronuncie un hasta aquí, la tormenta se detendrá y no habrá ningún reino terrenal visible, ningún trono, dominio o gobernante que pueda detener la mano de nuestro Señor y Rey. En ese momento ya no seremos azotados por tormentas. En ese momento Él, triunfante, traerá una gran calma al final de la historia, y nosotros como iglesia disfrutaremos con Él por toda la eternidad. Mientras tanto,
Debemos poner nuestra confianza en Él cada día. Mientras tanto, venga lo que venga, pase lo que pase, recordemos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras tanto, venga lo que venga y pase lo que pase, como dijo nuestro Señor en Isaías 41:10, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo te tomo de la diestra y te llevo por el camino. Hermanos, al final de esta historia, nuestro Señor llega a la otra ribera, a la otra orilla, y hay una última escena en la cual yo seré sumamente breve. Esta escena la he titulado Jesús sana a las multitudes. Cuando Jesús llega a la otra orilla, como era normal, una gran multitud lo esperaba. Donde Jesús llegara, había multitudes. Usted recuerda, llegaba a un sitio, multitud. Llegaba a otro sitio, multitud. En la casa de alguien, multitud. En la casa de otro, multitud. Una gran multitud lo esperaba. Y a pesar de la poca fe de sus discípulos, y escuche bien esto es importante, sus discípulos habían tenido poca fe. Hermano, soy yo Jesús, y llego a la otra orilla y digo, ¿qué caso tiene? Mejor nos vamos a la casa a dormir. ¿Para qué? Si ni mis propios discípulos tienen fe en mí. Pero a pesar de la poca fe de sus discípulos y a pesar de la actitud nacionalista de la multitud anterior de los panes y los peces, cuando nuestro Señor desciende de la barca, dice el texto que Él actuó con una preciosa e incomparable compasión. La compasión perseguía a Jesús todo el tiempo. Él actuaba con compasión. Dice el verso 55 y 56, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y escuche lo que pasa ahora. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Jesús podía haberlos no sanado. Jesús podía haber no hecho el milagro con ellos, pero lo hizo porque Él era compasivo, clemente, misericordioso. Y a todo lugar a donde iba, Él mostraba su mesianidad a través de su compasión. Pero además, hermanos, los milagros, como dice Juan, en el último capítulo de Juan, nos dice que cada milagro son una parábola viviente de una enseñanza, de algo que Cristo quería enseñar. Hoy nosotros vemos en este relato, en esta última parte, vemos cómo hay también cientos de enfermos por todas partes. No tienen una enfermedad que ataca células o músculos o nervios, sino corazones. Tenemos enfermos a nuestro alrededor, enfermos espirituales, muertos en vida, que siguen necesitando a Jesús. Y hermano, Jesús no se ha cansado de ser compasivo y clemente Salvador. Repito de nuevo esto: Jesús no se ha cansado de ser un compasivo y clemente Salvador. Jesús sigue con brazos abiertos, trayendo sanidad y vida eterna a aquellos que por naturaleza están muertos en delitos y pecados. Por tanto, quiero leerle un comentario que escribe el pastor Juan Carlos Ryle acerca de este texto que hemos leído. Él dice, por tanto, en este texto nosotros vemos un patrón para nosotros mismos como iglesia. Vayamos y hagamos lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Sanar enfermos? No, esforcémonos por llevar a todos los que nos rodean hacia Jesús para que sus almas sean sanadas. Mueren almas cada día, el tiempo es breve, las oportunidades pasan rápido. No escatimemos dolor o esfuerzo para llevar a hombres y mujeres al conocimiento de Jesucristo para que sean salvos. Hermanos, hay mucho que hacer todavía y debemos actuar como Jesús actuó, con una generosa, preciosa e incomparable compasión. Seamos la iglesia de Cristo que lleve el mensaje salvador de Cristo. Amén. Quiero terminar este mensaje el día de hoy. Le invito a que se ponga en pie por un momento. Quiero terminar este mensaje simplemente recordándole lo obvio. Quiero recordarle algo que es obvio. Tormentas siempre habrán en nuestra vida. Tormentas siempre habrán a nuestro alrededor. Siempre.
Nuestro Señor Jesucristo no prometió jamás que nosotros íbamos a estar exentos de problemas. Tormentas siempre habrán en nuestra vida. Y nuestro Señor no solo permite las tormentas, sino que usa las tormentas para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Nuestro Señor utiliza las tormentas para su gloria y para nuestro bien. Y hermanos, aunque a veces parezca que estamos solos, Él está con nosotros y por nosotros. Aunque parezca a veces que estamos solos, Él está allí. Donde quiera que estemos, en las circunstancias que nos encontremos, nuestro Señor nos ve, solos o acompañados, en la salud o en la enfermedad, en el mar o en la tierra, en peligro, en la ciudad, en el desierto. Los mismos ojos que vieron a los discípulos agitados en el lago, esos mismos ojos nos ven a nosotros cada día. Nunca estamos lejos del alcance de su cuidado. Nunca estamos lejos de la mirada salvadora de nuestro Señor. Nunca estamos lejos de su cuidado. Hermanos, nuestro camino nunca está escondido de nuestro Señor. Repito de nuevo, nunca estamos lejos de su cuidado. Él conoce el sendero que tomamos y nos ayuda. Escuche bien esto, hermano, por favor. Este no es un mensaje motivacional, al contrario, yo le estoy ofreciendo problemas. Problemas van a venir, pero Él conoce el sendero que caminamos y nos ayuda. Quizá no venga en nuestra ayuda en el momento en el que más nos gustaría. Señor, yo quisiera que tú estuvieras aquí ahora. Quisiera que resolvieras mi problema ahora. Quizá eso no va a pasar, pero Él nunca nos permitirá caer del todo. Él siempre nos tendrá en su mano. Hermanos, aquel que caminó sobre las aguas nunca cambia. Aquel que vio a sus discípulos en alta mar sufrir y que caminó hacia ellos nunca cambia. Y Él siempre, a su debido tiempo, vendrá a nosotros para sostener a su pueblo. Aunque tarde, esperemos con paciencia. Y aun si nos tocara enfrentar la misma muerte, hermano, levantemos nuestra mirada, porque Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Así que ten ánimo, ten fe en tu Señor y Salvador Jesucristo. Ten confianza en todo lo que pase, porque el Señor, nuestro Rey, está en medio de nosotros.